Bienvenidos queridos estudiantes, espero que se encuentren bien siguiendo las recomendaciones que nos brindan nuestras autoridades para cuidar de nosotros mismos y para cuidar de nuestras familias. Te da la bienvenida la profesora Marilyn Tábara Chávez, responsable del área de comunicación. Hoy vamos a retroalimentar el tema las propiedades del texto. Las propiedades del texto. Recuerda, cuando escribimos un texto debemos tener en cuenta 3 propiedades. ¿Cuáles serán esas 3 propiedades? La adecuación, la coherencia y la cohesión. Entre una de ellas tenemos la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Es cuando el texto se ajusta a la situación en la que se produce y a las características del destinatario. Es decir, el propósito del texto puede ser informar, persuadir, instruir o entretener. Tenemos el siguiente ejemplo. Cuando una persona compra un periódico y lee las noticias, la noticia como texto fue escrita con un propósito informativo y se adecua al lector mediante un lenguaje que pueda ser fácilmente entendido. La segunda propiedad es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Cuando las ideas que componen a un texto están organizadas entre sí y se refieren a un tema general o global. Tenemos el siguiente ejemplo. Los cuentos populares son relatos que han sido transmitidos de generación en generación de manera oral. Uno de sus rasgos principales es la enseñanza que dejan sus entretenidas historias. Cuentos como La Caperucita Roja o La Cenicienta son ejemplos de este tipo de textos. Como podemos ver en este texto, las ideas tienen coherencia y están organizadas entre sí, porque se refieren a un tema en general. En el ejemplo, nos habla de los cuentos populares. La tercera propiedad es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es cuando las palabras y oraciones que forman un texto se relacionan entre sí mediante referentes o conectores. Por ejemplo, en este texto, la primera idea dice: muchas de las más bellas e imaginativas historias de todos los tiempos son los relatos mitológicos de la antigua Grecia. Esta idea se une a otra mediante el referente estos. Estos narran hechos extraordinarios con los cuales los griegos buscaban explicar el mundo y todo lo que sucedía en él. La idea que sigue también está unida a otra con el referente sus. Sus personajes son dioses o seres sobrenaturales. Y la última idea se ha relacionado con otra utilizando el conector también. También aparecen héroes que son hijos de los dioses con un mortal. Entonces podemos decir que en el texto anterior las oraciones están relacionadas por referentes como estos y sus, y por conectores como también. Estas han sido las 3 propiedades del texto que debemos tener en cuenta al escribir. Nos informamos. En la cohesión hacemos uso de referentes y conectores para que una idea se relacione con otra. Los referentes. Tenemos 3 tipos. La anáfora. Se da cuando ciertas palabras, pronombres, él, ella, ellos, ellas, la, lo, le, los adverbios como allí, allá, acá, y los determinantes como estos, sus, aquel, mi, asumen el significado de otras ya presentes en el texto. Tenemos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1.
Marisol respeta los acuerdos de convivencia. Para continuar con la siguiente idea y no volver a escribir Marisol, hemos utilizado el pronombre ella que reemplaza al nombre. Entonces sería: Marisol respeta los acuerdos de convivencia. Ella anima a sus compañeros para que también las cumplan. Ejemplo número 2. Andrés y José fueron al parque. Para seguir con la siguiente idea y no repetir la palabra parque, hemos utilizado el adverbio de lugar allí, que reemplaza a parque. Entonces sería: Andrés y José fueron al parque. Allí se encontraron con sus amigos. Ejemplo número 3. Luis habla animadamente con Pedro. Para continuar la siguiente idea y referirnos a Luis y a Pedro, hemos empleado los determinantes este y aquel. Este que reemplaza a Luis y aquel que reemplaza a Pedro. Entonces, recordemos que las anáforas sirven para dar cohesión al texto, uniendo una idea con otra, usando pronombres, adverbios y determinantes. La catáfora. Ese tipo de referente aparece cuando usamos algunas palabras para anticipar algo que acontecerá luego en el texto. Ejemplos. Primer ejemplo: él es muy divertido. Mi amigo siempre nos hace reír. Podemos observar que él está anticipando y se refiere a mi amigo. Segundo ejemplo: le dije a María que iríamos a la playa. Aquí observamos que el le está sustituyendo a María. Ese le se refiere a ella, la está anticipando. La elipsis aparece cuando se omite una palabra o conjunto de palabras porque están sobreentendidas. Este es otro tipo de referente. Ejemplo: Antonella canta y Antonella baila muy bien. Al omitir en la oración uno de los nombres, la oración quedaría así: Antonella canta y baila muy bien, y se sobreentiende que Antonella realiza ambas acciones, sin volver a repetir su nombre. Entonces podemos decir que los referentes como la anáfora, catáfora y la elipsis se utilizan para evitar repeticiones de palabras en el texto que escribimos. Así como los referentes, los conectores también se emplean para dar cohesión al texto. Los conectores son las palabras que tienen la finalidad de establecer relaciones de conexión entre las ideas de un texto. Los conectores de adición son las palabras que añaden información, como también, más, además, aún. Los conectores de contraste son aquellas palabras que expresan oposición, por ejemplo, en cambio, pero, sin embargo, no obstante, por el contrario. Los conectores de consecuencia son palabras que manifiestan un efecto, por lo tanto, así que, por eso, por tanto, en conclusión, en consecuencia. Y los conectores de secuencia son palabras que indican sucesión temporal, como después, más tarde, luego, a continuación. Queridos estudiantes, a continuación vamos a escribir utilizando las propiedades del texto. Añade ideas relacionadas con el tema tratado en el siguiente enunciado. Utiliza algunos referentes o conectores para que exista cohesión entre una idea y otra. Tenemos el siguiente enunciado. El rock es un tipo de música que en su origen es una mezcla de ritmos de blues y del country e incluso de jazz. Aquí tenemos que añadir ideas relacionadas al tema, el rock.
utilizando referentes o conectores. Al agregar estas ideas, el texto quedaría así. El rock es un tipo de música que en su origen es una mezcla de ritmos del blues y del country, e incluso de jazz. Sus letras tienen una estructura básica de versos y coro. Además, sus melodías son ejecutadas por guitarra eléctrica, bajo y batería. La primera idea que se ha agregado se ha utilizado sus, que es un determinante, y en la segunda idea se ha empleado el conector además. Podemos decir que el texto es coherente porque sus ideas se relacionan con el tema y tiene cohesión porque se han empleado referentes y conectores que unen una idea con otra. Ahora vamos a aplicar lo aprendido teniendo como base la explicación anterior. Aplico lo aprendido. Añade una idea relacionada con el tema tratado en los siguientes enunciados. Utiliza algunos referentes o conectores para que exista cohesión entre una idea y otra. Aquí aparecen los 3 enunciados donde deben añadir ideas relacionadas al tema utilizando referentes o conectores. Queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Quedémonos en casa.